día de hoy, que por supuesto son invitados ad hoc para discutir el tema que ha estado el día entero en la mente y en la boca de los guatemaltecos, estas incesantes lluvias sobre el territorio nacional. Eddie Sánchez es el director del Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y Sismología de Guatemala. Bienvenido, Eddie, con nosotros al Canal Antigua. Muchas gracias, ingeniero Armando Fuentes, quien es director de Caminos, por acompañarnos también el día de hoy. Hay mucho que discutir con ustedes, mucho, por supuesto, que nos atemoriza después de 3 jornadas de tanta agua. Ingeniero Sánchez, yo quiero arrancar con la primera pregunta y estuve revisando los informes hidrológicos de la página del INSIBUME. La lluvia no es lo mismo en Oriente que en Occidente, tampoco en el norte. Preséntenos rápidamente un panorama de cuál es ese fenómeno al que se enfrenta el país a nivel nacional en estos momentos. Bueno, la fuente de estas lluvias es el sistema de baja presión que se ubica frente a las costas del país, es decir, pero el sistema penetró dentro del país y estaba abarcando esta mañana desde toda la República de El Salvador hasta el área de Escuintla, y por eso tuvimos lluvias extremas en lo que es Puerto de San José, la zona fronteriza, y también tuvimos algunas lluvias en la parte alta de lo que son los departamentos de Jutiapa. En el área de lo que es de Escuintla, Suchitepeques, las lluvias fueron relativamente más moderadas, pero en el transcurso de la tarde-noche esto se va a mover, es decir, ese sistema se está moviendo muy lentamente, es por eso de que las lluvias han persistido por tanto tiempo durante las últimas 36 horas. Este sistema se mueve con rumbo noroeste. No, se mueve hacia el oeste. Se mueve hacia el oeste. Hacia el oeste. No está subiendo precisamente paralelo al continente. No, pero lo que pasa es de que tenemos otro sistema en el Mar Caribe. Entonces entre ambos interactúan y por eso hemos tenido algunas lluvias en la parte norte del país, en el área de lo que es la franja transversal del norte, Izabal, que fueron los primeros que recibieron lluvia. Y posteriormente el sistema que está en la costa del Pacífico se fortaleció y se introdujo dentro del país. Ese es el problema que hemos tenido, que ha estado el sistema dando mucha lluvia, y por eso hemos tenido algunas lluvias en lo que es el área central. Yo le pregunto inmediatamente a usted, hablar de lluvias es hablar de caos vial, pero más allá del caos vial que experimentamos los conductores en las ciudades urbanas, es el caos que experimenta la estructura, la infraestructura en el país completo. ¿En qué condiciones se encuentra? ¿En dónde está la emergencia que hoy están atendiendo desde la Dirección de Caminos? Bueno, en realidad el hablar de lluvias, pues no es un caos, es simplemente un efecto de clima que esperamos siempre en el tiempo de invierno. En el caso de hoy, o de este año, la lluvia llegó pues a finales de octubre, que es, digamos, un tiempo no esperado para la lluvia. Sin embargo, la infraestructura obviamente sufre el efecto y ahí nos pasa la factura la naturaleza de los descuidos que se han tenido a nivel general. El ministerio, porque digamos es Caminos, pero no es solo Caminos, el ministerio en general tiene 3 instituciones, que es Covial, la Dirección General de Caminos y el Fondo Social. Entre los 3 establecemos un plan de acción para este tipo de emergencia. De hecho, con los datos que don Eddie nos proporcionó, la alerta que nosotros estamos atendiendo empezó desde el jueves de la semana pasada. ¿Cuál es la zona del país en donde están ustedes ahora más preocupados o donde están concentrando su atención? ¿Qué área del país está más afectada en términos de red vial? Creo yo que la zona occidente. La zona occidente tiene de la parte baja del occidente sur, digamos, el área de la costa. Retaluleu y la costa de San Marcos. Desde el área de Cocales hasta la parte final. De Cocales a Tecungumán. De Cocales a Tecungumán tiene tal vez, no es que tenga un mayor riesgo, pero tiene zonas que tienen un trabajo muy reciente y las áreas se tienen que terminar de estabilizar. El puente sobre el río Samala, por ejemplo, el puente
Castillo Armas. Castillo Armas, El Castillo a la entrada de Armas, Retaluleu. digamos, el Ya día está de- rebasado por el Samalá. No. Aún no. No, en realidad tuvimos un tweet, Un tuit, o, sí. o algo que subieron al Twitter donde aparecía una filmina del río Samalá rebasando el puente, pero no es Era cierto. falso. Es una filmina anterior casi que del tiempo del stand. Eso no se ha producido todavía en No, este momento. el Samalá está, digamos, en la condición del espejo de agua del río, aún no ha llegado ni siquiera a la parte baja de la estructura. Pero quizás Edith Sánchez puede respondernos una pregunta concreta sobre lo que titulaba hoy el vespertino La Hora. Las condiciones son muy similares a Stan y a Mitch. ¿Es esto cierto? No. Lo que coincide es la fecha, pero no en la cantidad de días de lluvia. Es decir, que en realidad tenemos pocos días de lluvia, no como Esta Mitch, vez en comparación con en Mitch. comparación con Mitch. que ¿Cuántos tuvimos, fueron en Mitch? ¿Cuántos días? 9 días. 9 días nos generaron el desastre Exacto. de En Mitch. cambio ahora tenemos apenas prácticamente desde ayer hasta hoy, que podríamos decir 48 horas, pero no fueron distribuidas en todo el país, no, que estuvo concentrada en toda la lluvia en lo que es la frontera de El Salvador hasta Escuintla. Es decir, que en la otra parte no ha llovido todavía, pero puede llover, porque el fenómeno tiene la tendencia a moverse hacia la frontera con México. Dice usted que no son comparables con Mitch ni Stan, y sin embargo se han anunciado entre 48 y 72 horas más de lluvias. ¿La cantidad de días lo puede hacer equiparable a esos dos fenómenos anteriores? No, creo que pero el problema que hay es de que las lluvias van a ocasionar problemas. Y entonces nosotros aún desde el jueves comenzamos una preparación en el Ministerio de Comunicaciones, en contacto con el señor director de Caminos y Covial, preparando a los ingenieros, diciéndoles que lo que podría venir, y de manera pues de que estuviéramos preparados para afrontar esta situación. Pero ahora la situación conforme se vaya desarrollando, y tenemos que tomar en cuenta que el sistema no es tan fuerte como fue Mitch, porque Mitch venía del Caribe, penetró por el área como huracán, en el área de Honduras, perdió nombre, llamémosle así, de huracán, y penetró en el país como un sistema de depresión tropical, se fue disolviendo, pero fueron 9 días de lluvias constantes y afectando prácticamente todo el país. Yo creo que en todo el país se recuerda Mitch especialmente. Edith Sánchez, ¿y las previsiones de ese otro sistema de baja presión que se encuentra en el área del Caribe, sumados oeste, que se desplaza con rumbo oeste, podrían generar una situación semejante a la de aquellos años? Está perdiendo energía Fuerza al pasar por Yucatán y va a salir hacia el Golfo de México. Las probabilidades que tiene de pasar en realidad como una tormenta tropical están muy bajas, pero el sistema que está en el Pacífico en las próximas horas tendrá ya un 70% de probabilidades, pero afectando especialmente el Istmo de Tehuantepec en México. Edith Sánchez, ahí ve usted las imágenes y usted puede comentarlas. Nos está diciendo que en el Caribe se encuentra la depresión que está entrando hacia la península de Yucatán y perdiendo fuerza al entrar. Sí. Y en el sur se encuentra la que se mueve rumbo oeste, que va a afectar el Istmo de Tehuantepec. Sí, ahí hay dos sistemas. Uno que ya está en el Istmo de Tehuantepec y el otro que está en este momento, diría yo que sobre los departamentos de Suchitepeques, parte de Escuintla, hacia la parte baja de San Marcos. Ese sistema es el que nos va a dejar lluvia en el transcurso de hoy noche. Pero también las bandas que esto tiene pueden afectar la parte baja o lo que es el departamento de Huetenango, el Quiché. Es decir, todo eso que miramos ahí es humedad. Por poco que sea, o lluvia ligera que sea, en vista que ha habido lluvia, tuvimos los efectos del fenómeno del Niño, sí, con sequía. Sí. Y posteriormente, en el mes de octubre, se dispara de nuevo la lluvia. Y no, como que estamos reaccionando con una condición de lluvia constante y que nos está dejando algún problema. Pero yo creo que
la situación es de carácter temporal más corto que otro fenómeno. Y más leve es lo que escuchamos. Y sin embargo, las preguntas que abundan en las redes sociales es ¿qué se debe hacer? ¿Se debe transitar? ¿Cuáles son las vías seguras? Armando Fuentes, no hay persona más apropiada para responder esas dudas a los viajeros y a la audiencia que nos acompaña que usted. Bueno, la verdad es que las zonas de riesgo siempre están en áreas que están confinadas entre dos cerros o la cercanía a un puente. Esto porque la concentración de agua, todas las cuencas liberan el agua hacia un río y el río termina pasando cerca de un puente. Las personas a veces se vuelve emocionante acercarse al puente y ver cuál es la circulación de agua. Pero es muy Cosas que riesgoso, dice muy usted. riesgosas, muy riesgosas porque la fuerza del agua puede, digamos, esperemos que no pase, pero puede dañar el puente y dejar a la persona aislada dentro del puente. Pero ¿se ejerce algún tipo de control o vigilancia sobre los puentes más riesgosos para evitar, digamos, incluso detener el tráfico en el Sí. momento en que se genera una crisis? Sí, ahorita digamos... ¿Lo hace Provial o quién lo hace? Nosotros, el sistema es combinado, nosotros tenemos un equipo de trabajo que lo conforma el ministerio y que está incluido Provial, Covial, Caminos, en alguna medida el Fondo Social que nos aporta recursos. Este grupo o este equipo de trabajo hace algunas actividades. Por ejemplo, nosotros, Caminos tiene 14 zonas viales. En las 14 zonas viales, desde el día jueves, tenemos nosotros alrededor de unas 240 personas distribuidas que están en alerta permanente. Mañana es feriado o es día ¿De asueto? de asueto, más bien en otras palabras. Sin embargo, estas personas permanecen en alerta y junto con ellos alrededor de unas 75 máquinas en disposición. Y está el equipo de la parte de Covial, que son todos los supervisores de Covial, que también tienen la indicación de recorrer las distintas vías y tenemos entonces secciones del país en las cuales nos dividimos para poder atenderlas, monitorearlas y dar indicaciones de cuáles son las zonas de riesgo e irlas señalizando y aislando. Amanecimos con una tormenta, digamos que hoy comentábamos con don Eddie antes de entrar, que nos llovió toda la noche, entonces Claro. alrededor de las 4 de la mañana nosotros teníamos ya un trabajo ya teníamos ubicados algunos derrumbes, no han sucedido todos y ahí hay alguna cosa que uno debe tomar en cuenta. El hecho de que finalicen las lluvias no No finaliza la significa que emergencia. termine el Claro. No riesgo. finaliza la emergencia y eso era algo que comentábamos con don Eddie, porque digamos los suelos tienden a absorber agua y algunas de las gráficas que nos envía don Eddie, con la que estamos en comunicación constantemente, es el porcentaje de absorción de humedad. Cuando ese porcentaje se aumenta, el material obviamente se hincha. Pero cuando terminen las lluvias y venga la temporada seca, ese material va a perder la humedad por efecto natural y ahí pueden volver a haber algunos deslaves que son causados por la falta de pérdida de peso y de espacio del material y busca su acomodamiento. Díganos, por favor, que no son muchas zonas las que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad. Son, digamos, acuérdense que nosotros miramos la parte más, digamos, más cercana a las carreteras. Algunas zonas son vulnerables, tienden a tener este efecto. Sin embargo, por lo menos el monitoreo que estamos haciendo, los recursos que se están aportando del ministerio, nos dan capacidad ahorita para soportar esta emergencia. Pero ingeniero Fuentes, Sí. muchas personas nos están diciendo en redes sociales que el peligro en la red vial se hace más grande porque con la lluvia y algunas carreteras, como por ejemplo la que desde Retaluleu conduce hasta Tecún-Humán, que se encuentran tan dañadas, tan llenas de agujeros, en realidad se vuelve mucho más difícil de identificar esos agujeros y los vehículos deben circular mucho más lento. Es correcto. Pero recuerde que, digamos, lo más importante aquí es la actividad de poder recuperar la estructura, que no se puede hacer en este momento con la lluvia, porque, digamos, de enviar un equipo de trabajo para Para bachar, por ejemplo. digamos, para tapar con asfalto,
en este clima es inadecuado porque el asfalto y el agua son incompatibles. Se levanta inmediatamente. Entonces, lo que hacemos en términos generales, mal expresado probablemente, es desperdiciar un recurso, porque vamos a colocar una capa de asfalto que no logra engrapar con su base, con la parte inferior, y el agua lo que hace en realidad es aislarla. Y entonces lo único que va a suceder es que cuando el tráfico circule, va a levantar la capa o la va a desprender. Entonces vamos a tener, y esto provoca un efecto adicional, que es que el agujero que vimos se vuelve más grande. Se hace más grande. Entonces, es cierto, hay algunas zonas que tenemos problemas de mantenimiento porque no se han colocado las capas como deben. Tuvimos una época de suspensión del mantenimiento. Acertadamente el señor ministro, dentro de los últimos 2 o 3 semanas, se tomó la decisión de empezar a hacer algunos pagos y de distribuir dinero que solicitamos. Y lo que se hizo fue una distribución equitativa para poder volver a recuperar a todos esos contratistas que nos aportaran el recurso para hacerlo. Eddie Sánchez, necesitamos preguntarle, su previsión entonces es que en las próximas 24 a 32 horas las lluvias van a dejar de caer sobre el territorio nacional. Usted nos dice que hay cierto riesgo en el extremo noroccidental, en Huehuetenango, pero que en términos generales van a ceder las lluvias sobre Guatemala. No, va a continuar lloviendo, pero la tendencia es a moverse hacia otra área. La tendencia también será a tener lluvias que pueden ser copiosas, pero también ese sistema tiene bandas que en algún momento dejan espacios que en apariencia, y no nos confiemos, que ya pasó. Es decir, de que eso puede traer va a traer algunas bandas, aunque no tiene una circulación ciclónica, pero sí arrastra mucha humedad. Es decir, que tenemos que conservar, por lo menos en los próximos 3 días, mucha precaución. ¿Vamos a ir a las elecciones con lluvia? Sí, va a llover, creo que durante el transcurso de la tarde-noche. Después del jueves, las lluvias ya se van a volver al ciclo normal de invierno, de lluvias de tarde-noche, pero estos próximos 3 días que falta de aquí al miércoles y jueves, tenemos que tener mucha precaución. Déjeme Lo ideal es que plantear, vayan a votar temprano, sí, todos. déjeme plantear una pregunta que todos están preguntando y para una respuesta muy rápida. Entonces, ¿cuándo va a dejar de llover? ¿Hasta el miércoles? Hasta el miércoles de la siguiente semana. No, dice de usted. esta semana. No, va a dejar de llover, el invierno va a terminar hasta aproximadamente el 2 de noviembre. 2 de noviembre. Comeremos es la fiambre con respuesta. Yuli. Gracias, señores, por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Hay muchas dudas, muchas preguntas, muchos comentarios de los televidentes respecto a estos fenómenos meteorológicos que afectan con una gran cantidad de agua el territorio de Guatemala. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a las redes. En medio de estas tormentas es válido aplaudir la rápida respuesta que se ha visto en la atención a la emergencia. ¿Por qué se espera que lleguen las lluvias? Por eso tiene tantos años de estar súper dañado. De verdad es terrible ir a la costa. ¿Dónde está el Ministerio de Comunicaciones si las carreteras están deshechas o el dinero, como siempre, en la cuenta de otro? O las zonas invadidas, ya que una empresa constructora por ley no debería de vender este tipo de terrenos de alto riesgo. Es un gran análisis de Eddie Sánchez. Gracias por tan valiosa información. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche a las 8:45. Vamos a la pausa.